Ahora abordaremos algunos aspectos relacionados con el procesamiento y calidad de los datos recopilados. La gestión de información relacionada con mediciones y monitoreo de aguas superficiales tiene diferentes retos, puesto que mucha información está en formatos antiguos, en libros o en expedientes de registro físico o en archivos que no son de fácil obtención. También se presentan casos en los que no hay suficiente disponibilidad de datos para algunas zonas representativas o donde se presentan datos faltantes limitando los análisis a realizar. Otro aspecto es la dispersión en los datos. Por estas razones y con el fin de que el proceso de gestión de la información sea eficiente, es que el procesamiento de información y calidad de los datos adquiere relevancia, puesto que contar con datos de calidad reduce costos y evita reprocesos que se traducen en mayor cantidad de recursos. En la diapositiva se observa una simplificación de los flujos de información, los cuales inician con la medición de algunas variables por algún tipo de sensor instalado. La información es transmitida a algún tipo de almacenamiento que la puede retransmitir en tiempo real o quedar almacenada para luego ser extraída. En nuestro país aún existen estaciones que por condiciones de acceso el registro se realiza de manera manual por un observador y luego la información es transcrita para ser ingresada en el respectivo sistema. La información recopilada debe cumplir con una serie de datos y características que garantizan su calidad para ser entregada a diferentes usuarios, quienes la toman, analizan, incorporan a diferentes estudios y se generan reportes y productos de información. Estos estudios o reportes pueden a su vez arrojar conclusiones sobre sitios o lugares o variables específicas que se requieran para ser monitoreadas y por ende requieren algún tipo de sensor. En este módulo, en este ítem, haremos especial énfasis en la parte sombreada del recuadro, en lo relacionado a los flujos de información entre las mediciones y los sistemas de captura. Al explicar las normas aplicables a los datos, será importante distinguir entre resolución, exactitud, errores e incertidumbre. La resolución de un dispositivo o técnica de medición es el incremento más pequeño que estos son capaces de discernir. Así, por ejemplo, de una medición de altura del agua, un registrador cronológico de datos y un transductor de presión arrojarán frecuentemente una resolución de 1 milímetro, aunque la exactitud podría ser menor debido a los errores propios de la medición. La exactitud de una medición indica el grado de aproximación al valor verdadero. Sin embargo, dado que el valor verdadero suele ser desconocido, la exactitud de una medición hidrológica suele expresarse en términos de probabilidades estadísticas. La exactitud es un término cualitativo, aunque no es inhabitual verla utilizada en sentido cuantitativo. En este último caso, solo será válido cuando se utiliza con criterio indicativo. Toda estimación propiamente dicha deberá estar expresada en términos de incertidumbre. El error es un resultado de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero en la magnitud que se está midiendo. Los errores pueden clasificarse generalmente en sistemáticos, aleatorios o espurios. En cuanto a la incertidumbre, es el intervalo de valores en que cabría esperar encontrar el valor verdadero de una magnitud medida, con un valor de probabilidad o nivel de confianza dado. La incertidumbre y el nivel de confianza están estrechamente relacionados. Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será el grado de confianza en que el valor verdadero se encuentre en el rango de valores señalados. En hidrología se utiliza habitualmente un nivel de confianza del 95%, que en una distribución normal se corresponde a 2 desviaciones típicas. Esta información es compleja y hay que profundizar sobre cada uno de estos aspectos de acuerdo a la variable que se va a medir, y en ese sentido se recomienda la consulta de las guías de la Organización Meteorológica Mundial. El término captación de datos designa los procesos de adquisición de datos registrados en forma escrita, gráfica, de un soporte físico o de una medición digital, para trasladarlos a un medio físico en el que puede ser procesados, almacenados, analizados o transmitidos en tiempo real. Los datos obtenidos en forma escrita deben ser introducidos de manera manual al sistema de captura adoptado para ese fin y se debe cumplir con lineamientos y parámetros de validación que minimicen los errores involuntarios. En este sentido, las entidades responsables de la medición deben contar con procedimientos para indicar cómo se realizan estos procesos y qué validaciones se deben realizar para evitar errores involuntarios.
La utilización de memorias electrónicas para almacenar valores obtenidos de sensores con distintos tipos de señal de salida eléctrica se usan con mayor frecuencia. Dado que la captación de datos en forma de claves electrónicas es una de las principales funciones de los registradores cronológicos de datos, esta etapa del proceso está ahora más simplificada. Al mismo tiempo, esta tecnología favorece tanto la aparición de errores más graves como su expansión, por lo que el control de la calidad deberá ser como mínimo riguroso con todas las tecnologías y en todas las etapas. Es importante el mantenimiento, la calibración de los equipos para evitar que esos errores se reproduzcan. El tratamiento primario corresponde a las etapas del proceso necesarias para preparar los datos con el fin de almacenarlos o archivarlos de modo que puedan ser utilizados a corto y o largo plazo, como se muestra en el diagrama de la figura. Allí podemos observar que hay una serie de operaciones asociadas al control de la calidad y verificación para datos de tratamiento mensual y anual. Es importante resaltar que de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, cuando los datos hayan sido obtenidos manualmente, la comprobación preliminar abarcará como mínimo las siguientes etapas. Primero, anotación de los datos en un registro en el momento de recibir los formularios del informe. 2. Verificación de la completitud y corrección de la información correspondiente, es decir, si hay que corregir fechas, nombre del identificador de la estación, si fuera necesario para un posterior tratamiento, comprobación de cálculos aritméticos efectuados por el observador. Y 3. Comparación entre el informe del observador y los datos registrados. En la diapositiva se observa algunos procesos que hacen parte del tratamiento primario, el cual tiene como objetivo la validación y garantizar la calidad de la información. Es importante señalar que los datos hidrológicos son valiosos en la medida que son relativamente costosos de obtener e insustituibles y abarcan diferentes finalidades, como hemos visto en este curso. En cuanto a la trazabilidad, hace referencia a que debe existir algún medio que permita verificar su grado de exactitud y asegurarse de que los errores han sido prácticamente eliminados. Por ello, la trazabilidad de los datos, así como los métodos utilizados para obtener y procesar estos, deberán ser accesibles y fáciles de examinar. Las entidades que administran la información y las estaciones establecerán procedimientos de trazabilidad y procesarán eficazmente los datos a modo que su integridad quede preservada y verificada. En cuanto al seguimiento, en el momento de su llegada a las oficinas, tanto si son datos adquiridos por telemetría o provenientes de un archivo informático o de un registro manual, se introducirán los datos en registros seriales, generalmente clasificados por estaciones y tipos de datos, y por orden cronológico. Este tipo de registro suele anotarse en un formato, el cual puede ser manual, físico o digital, y que debe quedar en alguna oficina a la disposición de las personas que administran la información. En cuanto a la conservación de los datos originales, deben quedar identificados mediante los números de estación y otros códigos que se definan por cada administrador de las estaciones. Los datos electrónicos están sujetos a un sistema adecuado de denominación de archivos y los datos originales quedarán archivados sin alteraciones. Es posible y generalmente aconsejable transformar archivos a un formato duradero, legible, en un sistema que no genere conflicto en un futuro y que no dependa de programas informáticos o soportes que pudieran quedar obsoletos. Se recomienda conservar un registro original de datos electrónicos en papel. Continuamos con las operaciones de tratamiento primario. En cuanto a los errores conocidos, son los que han sido notificados por el técnico en el lugar de observación o por las personas encargadas del control manual de la calidad de los datos entrantes. Tales errores deberán ser subsanados antes de someter los datos a un proceso de validación. Los errores podrán ser consecuencia de un desajuste de un sensor o del mecanismo de registro, pero también podrán deberse a sucesos discretos como por ejemplo la detención de algún mecanismo en un periodo de tiempo corto o un fallo electrónico. En estos casos y a criterio de expertos se realizará el ajuste a los valores y se deberá responder las siguientes preguntas. ¿Hay razones válidas para introducir los ajustes? ¿Son los ajustes coherentes con el conjunto de datos procedentes y con la serie histórica que se conoce? ¿Es necesario algún tipo de seguimiento? ¿Se ha informado al personal involucrado y a los observadores? Las respuestas a las preguntas deben quedar documentadas para la notificación y se utilizarán procedimientos y formularios normalizados para este fin.
En cuanto a la agregación e interpolación de datos, muchas variables de carácter dinámico han de ser muestradas en intervalos de periodos relativamente cortos y se utilizarán únicamente en forma de promedio o durante periodos largos, como los promedios mensuales o los promedios anuales. Así, en las aplicaciones hidrológicas que únicamente hagan uso de esos valores diarios de las variables climatológicas, se deberán determinar con mayor frecuencia cuáles son las estimaciones diarias fiables y generalmente las bases de datos de series cronológicas dispondrán por lo general de capacidades de almacenamiento y recuperación de datos que permitan recalcular esos promedios. En cuanto al cálculo de variables derivadas, las variables derivadas son parámetros que no han sido medidos directamente, sino que han de ser calculados a partir de otras mediciones. Los ejemplos más habituales son la escorrentía y la evapotranspiración potencial. Sin embargo, las variables derivadas son muy diversas y abarcan un gran número de índices. Una decisión importante en relación a la gestión de una base de datos estriba en determinar si es necesario almacenar estas variables derivadas después de que han sido estimadas y notificadas. Esto depende de la capacidad de almacenamiento que se tenga. En cuanto a la categoría de los datos, deberá controlarse cuidadamente la categoría de cada uno de los datos y deberá cuidarse también que sea informado y divulgado de manera oportuna. Esto con el fin de que identificar cuáles son los datos que han sido validados, corregidos o ajustados, o si hay algún dato que es de carácter provisional. Un aspecto transversal tanto al tratamiento de datos primario como al tratamiento de datos secundarios son las bases de datos. Estas deben contener campos que contengan los valores de los datos, es decir, las mediciones, pero adicionar unos campos o claves que respondan a la necesidad de las descripciones y atribuyan un significado a los datos. En la diapositiva vemos en este lado cuáles son algunos de los campos o datos que cuentan la información que es recopilada por el IDEAM en las estaciones, como son el código de la estación, el área operativa, el tipo de estación, la ubicación de acuerdo a la clasificación pues, de departamentos y también a la clasificación que hay de cuencas y de áreas hidrográficas, subzonas hidrográficas y demás. El contar con una estructura de datos con claves y campos y significados claros y compartidos es clave para que la información tenga unos buenos atributos de calidad y pero también para que se pueda complementar con otros datos y en esa medida también se recomienda que las bases de datos sean flexibles, es decir, que hablen en varios lenguajes y que puedan incorporar otros espacios o otros campos que sean complementarios a la información que se está midiendo. El tratamiento secundario, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, puede ser definido como el conjunto de etapas necesarias para producir datos en un formato convertido, resumido o reducido. Por ejemplo, las precipitaciones de lluvia diarias obtenidas de los datos directos o el caudal promedio diario obtenido de los datos de altura de agua y de la curva de gasto. Se incluyen también las correcciones secundarias introducidas tras una validación más compleja y la inserción de datos sintéticos que pueden ser estimados para generar una nueva variable o para completar una serie de datos. En la diapositiva vemos dos procesos principales del tratamiento secundario. Por un lado están como las tareas habituales y por el otro lado están las estimaciones. En cuanto a las tareas habituales, pues hay dos aspectos a tener en cuenta y uno es el procesamiento, es decir, la sistematización o definición de criterios para la generación de esas nuevas variables que se quieren obtener y de acuerdo también a eso una obtención de nuevos registros y nuevos resultados, por llamarlo de alguna manera, y también una actividad muy importante que es la del backup y es mantener esos datos iniciales o los datos básicos de la estimación en un backup aparte para poder reconstruir en caso que se llegue a requerir la estimación realizada y hacer la respectiva verificación. En cuanto a las estimaciones, por un lado, estas deben ser hechas por profesionales de hidrología preferiblemente y profesionales que conozcan las condiciones y las dinámicas locales de donde se está haciendo la medición y también deben obedecer a un proceso estricto y se deben definir criterios para realizar las estimaciones.
En cuanto a las estimaciones, es importante señalar que la Organización Meteorológica Mundial, en su guía de prácticas hidrológicas, tiene una serie de recomendaciones y procedimientos específicos para las estimaciones de variables de precipitación, niveles y otras variables asociadas a factores climatológicos. Aquí pues señalar que cualquier estimación debe estar justificada y documentada para, digamos, tener una trazabilidad como se señaló anteriormente, y también que en cuerpos de agua lénticos los datos de nivel no se recomienda que sean sustituidos, y cualquier modificación sobre esos niveles debe cumplir unos parámetros que están señalados en el documento que se menciona. Los procedimientos de validación suelen consistir en comparar los datos obtenidos con valores de prueba, y operarán frecuentemente en los niveles de tratamiento primario y secundario. Pueden ser automáticos o manuales, y dentro de las actividades principales que se deben hacer para la validación son las comprobaciones de rutina, es decir, sistemáticamente evaluar los datos que se van obteniendo frente a un valor de referencia, y también hacer inspecciones a las estaciones para verificar que los sensores y equipos estén operando de manera óptima y que estén arrojando resultados dentro del rango esperado. En cuanto al proceso de validación, la Organización Meteorológica Mundial también realiza unas recomendaciones específicas para variables de precipitación y niveles. Estas variables específicas pues deben ser revisadas y adoptadas por las instituciones que manejan estaciones que producen este tipo de información, y puestas en unos protocolos para que se haga su correcta aplicación. En cuanto a la inspección de las estaciones, pues es importante señalar que esto es un aspecto esencial para verificar que los instrumentos estén funcionando de manera adecuada, y que es esencial que lo haga una persona capacitada con cierta periodicidad. También es importante señalar que tiene que haber una experiencia y conocimiento de la zona y de las dinámicas de la zona en donde está instalado el sensor o el equipo. Deben hacerse unos procedimientos para que la persona que realice esta inspección pueda diligenciar, llevar a cabo una serie de pasos de manera secuencial, y de igual manera que lo que se realice durante la inspección quede de acuerdo a unos formatos definidos y quede correctamente documentado. Gracias por haber llegado hasta este punto. Con esta presentación damos fin al módulo 3. Como observan, hay bastantes puntos sobre los cuales se debe profundizar para obtener una información de calidad. Es importante el trabajo que se debe realizar por parte de las entidades que administran y operan las estaciones y generan información hidrológica para garantizar la calidad de los datos. Hay mucho trabajo en el ámbito de establecer procedimientos, validaciones, acotarlos, divulgarlos, documentarlos. Entonces, este es un aspecto muy fundamental para garantizar la calidad de la información.